Amigas y amigos, bienvenidos al Pincel y la Espada, un podcast de Leo Vicent. Sir Richard Francis Burton nació en 1812 y murió en Trieste en 1890. Famoso explorador, espía, sexólogo, lingüista, antropólogo, traductor, poeta, escritor y uno de los espadachines más famosos de su época, descubrió el lago Tanganica, buscó las montañas de la Luna, entró disfrazado de peregrino en la ciudad santa de la Meca y de la experiencia escribió uno de los mejores libros de viajes jamás publicados. Tradujo Las 1001 noches, el Kama Sutra y el Jardín perfumado, llenas todas estas traducciones de notas a pie de página y ensayos derivados de su absoluto conocimiento de los más oscuros secretos de la vida oriental y musulmana. Este flamboyant producto del siglo XIX fue el primer europeo blanco que oyó la ciudad prohibida de Harar y vivió para contarlo. Decía Borges que el capitán Barton soñaba en 17 idiomas. Lo cierto es que llegó a dominar 35, semitas, dravídicos, indoeuropeos, etiópicos. Avezado y perseverante, lúcido e insaciable, era un hombre que tenía mucho que decir, y sus escritos y traducciones significaron el pórtico hacia nuevos territorios literarios. Pudo morir incontables veces, en las fauces del lagarto, en los rincones de Suk al-Lail, en las callejuelas de Damasco, en las ceremonias calíbales de Dahomey. Veneraba la libertad, la aventura sin límites y todas las quimeras de este mundo. Esta es la historia de su último viaje y de su primer hombre. Hace tan solo un momento he respirado por última vez. Mi corazón ha estallado en 1000 pedazos y el dolor se ha extendido por cada una de las fibras de mi cuerpo. No he podido soportarlo. El aire ha salido de mis pulmones para no volver jamás, y mis piernas se han retorcido como alambres de un muñeco viejo e inservible. Nunca había sentido semejante sufrimiento. Nunca había sentido semejante inquietud de no saber si un nuevo mañana tendría cabida en mi existencia. Después
Me ha parecido percibir un silbido enérgico, un latigazo poderoso como el sonido de una flecha cuando sale disparada por el arco en su máxima extensión. Oh, Odiseo, tú eres mi guía, y seguidamente el dolor ha dejado de ser dolor, y la vida ha dejado de ser vida. Ha llegado, efectivamente, el final. Caronte me saluda en silencio desde su barca. Apenas puedo ver su rostro escondido tras una túnica oscura que a veces se vuelve transparente dejando pasar luces recónditas del inframundo. La laguna Estigia parece no tener final, parece no tener frontera, y la pequeña nave de Caronte dibuja un punto negro en medio de un océano de destellos que hacen hermoso el lugar más terrible. Cuando se acerca abre su mano solicitando el pago por este viaje hacia el olvido infinito. Busco en mis bolsillos gastados, en mi ropa vieja y centenaria, pero no tengo óbolo que ofrecerle, no tengo dinero, no tengo nada, solo tengo las manos vacías. Nadie se ha acordado de posar las monedas de plata en mis ojos vencidos. Tienes que ofrecerme entonces lo mejor de tu azarosa vida, aquello que haya impulsado tu sangre, aquello que haya marcado en fuego las letras de tu nombre. ¿Y qué es ello?, me pregunto mientras inclino la cabeza, sosteniéndome y sintiéndome apresado por un extraño desasosiego. Puedo ofrecerte mis historias, mis aventuras por todo el globo, los viajes, las exploraciones. Eso puedo ofrecerte. Ningún hombre ha visto tantas cosas como yo. Todo hombre tiene uno o dos secretos que guardar. Yo tengo miles. Muchas de esas historias se volcarán en más de un centenar de libros. Tardaré años en contarlas por entero, con todos sus provechos y grandezas y también con todos sus errores y desengaños. Aquí no existe el tiempo, me dice Caronte con el ceño fruncido. Puedes empezar tus relatos y dejar tu esencia ante la palestra de la eternidad, pero debes hacerlo tras estas palabras que ahora te dicto, pues la barca no espera y tu destino podría consumirse en el humo de la sombra, en el polvo de la nada, y nunca alcanzarías la otra orilla. Hablaré, pues, sin dilación. Abriré las páginas de mi memoria. Soy un hombre de espada y de pincel, de trinchera y mausoleo, de bibliotecas perdidas. Soy Alejandro y Don Quijote. Soy Gilgamesh y el rey Arturo. Soy Cristóbal Colón y Gulliver. Soy Jasón y todos los argonautas. Nací en 1821, en el mejor y en el peor país del mundo, en una tierra inmensa y prodigiosa, de la que han surgido grandes hombres que han cambiado la faz de la historia. Curiosamente, la mayoría de esos hombres querían irse del país, pero en la que también han nacido personas crueles que han causado sufrimiento a muchos pueblos, llevándolos incluso al borde de la extinción. Todo eso lo sé bien porque he convivido con unos y con otros. Los primeros me han dado el pan y el sentido de mi travesía, y me han abrazado en tiempos de cólera, y los contrarios han perforado mis huesos con tantas heridas como estrellas tiene el firmamento nocturno en el cielo del sur. Ojalá se pudran. El primer relato que asoma en mi boca y memoria, y que te voy a contar, barquero, el primer relato que asoma es el de un niño jugando en las blancas playas de Marsella. Verás, mi padre era oficial del ejército británico y tuvo que desplazarse por diversas ciudades de Francia e Italia cuando yo era niño. No parábamos de viajar. Toda la familia, pues, íbamos con él allá donde fuera. Mi madre, mis hermanos, Catherine y Edward y varios sirvientes. Rodeado de soldados, muy pronto aprendí a manejar pistolas, estiletes, espadas, sables y fusiles. Me emocionaba el olor de la pólvora. Sin embargo, la mejor reminiscencia de mi infancia son las tardes interminables a los pies del Mare Nostrum, a los pies del mar del centro del mundo. Realicé entonces mis primeros dibujos e ilustraciones. Inicié de ese modo mi pasión por dibujar todo aquello que vieran mis ojos, por retener las líneas que la realidad me brindaba en cada latido. Aunque en parte rudimentarios, mis dibujos
Asombraron a los adultos que me supervisaban. Nadie me había enseñado a utilizar los lápices y la pluma. Nadie me había hablado de la magia que atraviesa el papel cuando el carbón o la tinta pretenden emular los contornos de aquello que nos rodea. Mis dedos estaban manipulados por un hechicero sideral, Merlín o Morgana, un hacedor superlativo que tenía la desfachatez de aparecer también en mis sueños gritándome palabras en idiomas lejanos. «Hiram, oh Hiram», exclamaba al tiempo que alzaba los brazos. «Labaik, Allah ana labaik», y se arrodillaba sumiso como en plegaria constante. «La ilaha illa Allah», y mostraba una sonrisa que era en sí misma un misterio inescrutable. Presté atención a todas las señales y logré construir numerosas imágenes de singular impronta. Delineé símbolos desconocidos, adiviné trazos y jaculatorias, compuse poemas y canciones que se perdieron en las olas. Así fue mi infancia, o así la recuerdo. Antifón Toledano fue uno de mis primeros maestros de esgrima. Era alto, seco, de piel clara, y sabía más del arte de lo que sabe la abuela del diablo, de la sevicia y la lujuria. A mi hermano Edward y a mí nos sacó de las calles de Marsella y nos devolvió a ellas. No menos atrevidos ni pendencieros, pero sí más hechos, sí más seguros. Con él trabajé cada riposte, cada finta, cada lanzarse a fondo, cada botonazo, cada contra.
Sentí cómo el conocimiento se sumerge por debajo de la consciencia y se instala en los músculos para funcionar sin mediar pensamiento alguno. Pensar es actuar. Respirar. 1, 2, no mentes, solo reflejo. Y el 1 de la primera mañana del mundo. Este hombre decía descender de un famoso linaje de pilotos que se remontaba a Mintas, el corsario, que pasaba por holandés, pero era español y manchego, como el Don Quijote del que os hablé antes. Aparte de maestro de esgrima, se calificaba como novelista cirenaico, más neoplatónico que Hamlet. Gentilhombre, por él se supo en mi casa que es cosa dulce vivir del aroma del vaso vacío. Vivía en el barrio del puerto, en la torre del Chateau. Estaba convencido de que tener la visión de todos los tejados de la ciudad le convertía en filósofo, porque veía que cada vez que alguien reía y celebraba, otro lloraba y sufría, y que cada vez que tú estabas solo y te emborrachabas, había otro que escrutaba las estrellas enamorado, y que cada vez que tú tirabas un pedo, había una monja que entonaba un Carmine Gloria en falsete, y todo, absolutamente todo, volvía al equilibrio. Este hombre odiaba el dinero. Teníamos que meter sus honorarios en saquitos de acelga. Decía que el dinero corre por el mundo y el hombre muere en los campos de batalla. Todos sus alumnos sabíamos que tenía una antigua disputa. Así, algunos días se ausentaba y volvía malherido, encornado y disimulante. Los Balbordo. Uno tiene más posibilidades de engañar a un mercader de alfombras armenio que de eludir una venganza siciliana. Si no te mata el cabeza de familia, lo hará la madre o el abuelo, o cualquiera de los hijos, o los hijos de los hijos, o la isla entera. En un lance resultó herido en un brazo. Ya se ha acabado, nos dijo, pero la herida se infectó y hubo que cortárselo. Se cubrió de una extraña nostalgia, y mientras el final, que todos podíamos ver, se acercaba, entraba en las tabernas y pedía vino, y extendía la mano que no tenía para coger el vaso, convencido de que le volvería a crecer el brazo. Este hombre, mi primer maestro, se fue con el leveche, sentado al sol como un lagarto perezoso. 2 días después apareció en la ciudad uno de los Balbordo, buscando al fallecido maestro. Mi hermano y yo le increpamos en mitad de la calle agitando sendas espadas de madera, dispuestos a vengar a nuestro maestro. Se nos vino encima desenvainando la hoja que llevaba oculta en un bastón, gritándonos, llamándonos de todo, diciendo que no le importaba que fuésemos poco menos que unos jovencitos, pues si no le matábamos hoy, ya le buscaríamos mañana. Daba aquel Balbordo tanto miedo como el dragón pintado. Se llamaba Epiro y era amigo del blanco licor. Quizá fue eso lo que me salvó. Eso y las lecciones de Toledano, porque no perdí la cabeza en los primeros momentos, ni cuando me desarmó con una estocada de abajo arriba, que me dejó el brazo como dormido, que aun viéndome muerto, le fui al cuello, entre las clavículas, ahí donde cantaba Homero, que es el lugar por el que antes escapa el alma del cuerpo. Le fui encima con un cuchillito que siempre llevaba en el bolsillo, un cuchillito de desescamar doradas. Ah, Caronte asiente ahora con la cabeza en silencio y deja de traspasarme con su mirada invisible. Le ha gustado mi historia. Tengo muchas, tengo más. Podemos emplear toda esta navegación en ir haciendo aflorar historias. Ahora el objetivo del barquero es de otra índole, la esquina imposible, el abismo insondable. Debe cumplir su perpetua misión de navegante indolente. No en vano es el auriga de las almas. Estoy sentado en la barca y Caronte rema con la pértiga a ritmo muy lento, desplazando el agua con un suave y preciso movimiento que mece el tejido del espacio que nos envuelve. De improviso se vuelve y me interroga con esos precipicios inhóspitos que encierran el fuego del infierno, esos ojos vacíos. Otra historia me pide que relate otra historia,
que siga describiendo mis recuerdos y mis hazañas, que no me detenga, que no demore mi rapsodia, al igual que sus brazos tampoco cesarán de cortar el agua con el báculo prodigioso. ¿Y vosotros? ¿También vosotros queréis historias? Las tendréis. En las enciclopedias, en los libros de historia, se dirá de mí que he sido un famoso militar, un cónsul, yo qué sé. Veréis, lo único que he sido y siempre será un hachi, un peregrino, un errabundo, un caballero andante, en búsqueda perpetua del Santo Grial. Porque lo que me importa, lo que siempre me ha estremecido de verdad es el camino, el trayecto hacia una meta que nunca es definitiva, una meta que solamente es un escalón hacia otra meta que me lleva hasta otra, y así en un bucle interminable y sin costuras. ¿No es verdad, barquero? ¿Hacia dónde estás remando? Cuéntame. Adquirí ese honroso título en mis anchos viajes por Egipto y el Hijaz. Haji, peregrino, aquel que ha visitado la Meca. Reconozco que me emocioné profundamente cuando obtuve ese reconocimiento y alcancé el derecho a formar parte de las caravanas de peregrinos que cruzan los desiertos de África y de la Arabia Santa. Nunca reniegues de las sendas, me dijeron, pues son las venas de Dios que te conducirán siempre a su corazón. Y tenían razón. ¿Decís que queréis más historias?